noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Les recomiendo que hoy no se pierda el programa si es que usted quiere saber lo que opinan varios de los mejores economistas argentinos respecto de los temas de vida cotidiana, no de la macroeconomía, que seguramente vamos a hablar también del Club de París, vamos a hablar de la presentación en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, pero digo, ¿qué va a pasar con el salario, con el dólar, con las tasas de interés? ¿Qué pasa con los impuestos, con esto que asfixia a tanto pequeño empresario como son la presión tributaria histórica, de récord histórico en la Argentina? Van a estar aquí tres de los economistas más importantes, ahora le voy a presentar a dos de ellos, pero también le digo que lo que traen nuestros columnistas habitualmente tiene un valor periodístico importante. Carlos González Prieto, buenas noches, gracias por estar aquí. Nuestro economista del campo, en lo que tiene que ver con lo agropecuario y la política, va a hablar acerca del trigo y la relación del trigo con el gobierno. Así que vale la pena prestarle atención. José Antonio Díaz, el ajuste. Hoy a la tarde le pregunté a Roberto Labaña en la radio si consideraba un ajuste ortodoxo o conservador lo que estaba haciendo este gobierno, y me dijo, por supuesto, todos los elementos que está llevando adelante dan cuenta de que se trata de un ajuste ortodoxo y tradicional que están llevando, más allá del discurso que tengan. Y Diego Leuco nos va a presentar al final del programa, también le recomiendo que no se lo pierda porque es uno de los temas que más preocupa hoy al ciudadano común de la Argentina. No sé si a los funcionarios, pero el ciudadano común sabe que la instalación del narcotráfico en la Argentina es algo realmente grave y debería ser una cuestión de Estado. Nos va a contar en qué momento de esa instalación está el narcotráfico y algunos detalles que vale la pena escuchar. Enseguidita, nomás en el primer bloque, vamos a hablar con Javier González Fraga. Javier, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias. Es uno de esos tres economistas más importantes de la Argentina que yo les dije. Y en segundo término va a estar Rogelio Frigerio. Buenas noches, Frigerio, gracias por estar aquí. Presidente del Banco Ciudad. Ideológicamente, uno identificado con la Unión Cívica Radical, como González Fraga. Rogelio Frigerio milita y pertenece a las filas del PRO, de Mauricio Macri, y luego va a estar Alfonso Pratgay, que trabaja también dentro de UNEN, tratando de consolidar un espacio socialdemócrata en la Argentina. Eso es más o menos lo que le prometo desde el punto de vista de lo que van a aportar nuestros columnistas y nuestros invitados. Ahora, si usted me permite, le quiero decir dónde estoy parado yo desde el punto de vista editorial, cuál es la opinión sobre uno de los temas que mañana va a ser muy importante en los diarios. Le he puesto de título a esta columna, D'Elia quiere fusilar. Primero los hechos. A través de su cuenta en Twitter, en la cual tiene 130.000 seguidores, el piquetero oficialista Luis D'Elia propuso que Nicolás Maduro fusile a Leopoldo López. Sí, no me equivoqué, así como usted lo escucha. Ha dicho que si Perón hubiese fusilado a Menéndez, se hubiese evitado derramar mucha sangre de los argentinos. Tal vez los más jóvenes no saben que el general Benjamín Menéndez, allá por el 28 de noviembre de 1951, intentó un golpe de Estado contra Juan Domingo Perón y falló. Luego en el 55 vino, sí, el golpe de la Revolución Libertadora. Eso desde el punto de vista informativo. Escribió que Maduro debería fusilar a Leopoldo López. Leopoldo López tiene 42 años, es economista, fue intendente de un pueblo muy chico cerca de la capital, cerca de Caracas. Es un hombre que trabaja y tributa desde el punto de vista ideológico a la Internacional Socialista. Se ha encontrado en varios congresos internacionales junto a gente de la Unión Cívica Radical, del partido de Ernesto Sanz o del partido de Hermes Wiener, que son los dos partidos argentinos que están dentro de la Internacional Socialista, lo que se conoce como socialdemocracia en nuestro país. Pero esta mañana, ustedes saben, encabezando la manifestación multitudinaria y pacífica que reclama por el respeto a los derechos humanos y por la libertad de expresión en Venezuela, se entregó ante la justicia, porque dijo, no quiero estar en la clandestinidad ni me quiero ir del país. Es un líder opositor que dijo, no obstante que esta justicia a la que me estoy entregando es injusta, me entrego para pacificar los ánimos. A esa persona, que es un opositor político, que ha sido intendente, que integra la Internacional Socialista, que hace manifestaciones de protesta pacíficas y multitudinarias, Luis D'Elia lo quiere fusilar. La pregunta que yo me hago es, más allá del fanatismo, del autoritarismo,
de cierto fundamentalismo que tributa ideológica y hasta económicamente en el propio chavismo venezolano y en la República Islámica de Irán, que es el país del mundo que el año pasado más personas fusiló. Irán el año pasado fusiló más de 750 personas y comparte el podio de países fusiladores, de países que aplican la pena de muerte junto a China y Arabia Saudita. Más allá de lo que significa, de lo mucho, de lo poco que significa Delia en la política argentina, la gran pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿cuánto va a tardar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en tomar distancia, en salir a despegarse de Luis Delia? Porque Delia, más allá de su poca representatividad, suele estar entre las 3, 4 primeras filas de los aplaudidores en la Casa Rosada cada vez que la presidenta anuncia algo o hace algún acto, y su partido, Miles, integra la agrupación oficialista Unidos y Organizados. En consecuencia, la gran reflexión que todos debemos hacernos: no debe haber en nuestro país un solo dirigente democrático que no repudie esta incitación a la violencia y este reclamo de utilizar el crimen político como se utilizó en otras épocas en nuestro país. No necesitamos los argentinos más muertes, no necesitan los venezolanos que corra más sangre por las calles de Caracas. Necesitamos justicia, paz, democracia. Es verdad que Nicolás Maduro ganó las elecciones en forma legítima, pero también es verdad que cualquier persona, cualquier partido puede manifestar democráticamente reclamando respeto por los derechos humanos que no se están respetando en Venezuela y respeto por la libertad de expresión que está sufriendo una censura realmente terrible y primitiva. Vuelvo al tema y con esto termino. Tal vez la presidenta está mirando, tal vez alguien de sus asesores está cerca. Debe la presidenta cuanto antes decir: ese es el pensamiento de Delia, no es el pensamiento de la presidenta de la Nación. Me parece que vale la pena tomar distancia de semejantes salvajismos, sobre todo porque lo que todo el mundo está reclamando es más paz, más democracia y más diálogo, y mucha menos y ningún tipo de sangre ni muerte en este país, en Venezuela ni en la región. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, ahora vamos a conversar de los temas económicos más vinculados a la vida cotidiana con Javier González Fraga, en un ratito con Rogelio Frigerio. Pero déjeme que haga una apuesta ciudadana. Este sábado se cumplen 2 años de lo que yo llamo el siniestro de 11. La mezcla explosiva entre corrupción sindical, corrupción empresaria y corrupción gubernamental arrojó la muerte de 52 argentinos en aquel choque en 11. Los familiares están convocando a una marcha, a una concentración en Plaza de Mayo de esta manera, con esta publicidad. Es un spot de 1 minuto simplemente. El sábado 22 de febrero se cumplen 2 años de la tragedia de 11. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde quisieras estar? ¿Dónde deberías estar? Te invitamos a que nos acompañes desde las 19 horas en la Plaza de Mayo, que es la plaza de todos, para exigir justicia por los 52 que nos mataron, por los 800 heridos, por los que se fueron, por los que estamos, por los que vendrán, por vos y tus seres queridos. Sin banderas, ni políticas ni sindicales, solo exigiendo justicia. Acompáñanos. Mostremos que este pedido nos une y que estamos juntos. Vos sos parte de esta lucha. No te olvides. 22 de febrero, 19 horas. En la Plaza de Mayo. Te esperamos. Bueno, Javier, muchas gracias por haber venido. Buenas noches. Buenas noches nuevamente. Generalmente al ciudadano común a mí me parece que lo primero que le preocupa, tal vez me equivoque, pero creo eso, y es la primera pregunta que te hago, es el salario. Hoy yo comentaba que había hablado con Labaña y decía, ¿cuál es la prioridad económica? Y Labaña dice que el ajuste no lo paguen los trabajadores, que le pidan responsabilidad a los trabajadores. ¿Y los trabajadores qué significa eso? ¿Que pidan un 20 cuando la inflación va a ser del 30? No es el mejor camino, decía él, pero quiero saber su opinión, Javier. Sí, yo creo que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que va a pasar. Lo que va a ocurrir. Porque yo creo que este gobierno está sufriendo las consecuencias de una mala política económica que le inauguró Néstor Kirchner hace 8 años atrás.
Yo quiero subrayar esto porque hoy hay muchos que reinterpretan esto y le echan la culpa a Kicillof o a Cristina, cuando en realidad lo que estamos viviendo es el agotamiento de las medidas que allá por el 2005-2006 empezó a tomar Néstor Kirchner de la mano de Guillermo Moreno, impulsando un atraso cambiario, un atraso tarifario, impulsando la inflación como recurso para crecer, estimulando el gasto público y todo esto. Y hoy estamos ante unas circunstancias que están dominando. Hoy no es el gobierno el que decide los cambios, sino es el mercado. Y no es porque el mercado sea conspirador, es porque simplemente cuando uno baja el precio del dólar a valores ridículos, finalmente empieza una especulación a partir de eso. Lo mismo pasa con las tarifas que explican el déficit fiscal y el déficit energético. Entonces yo creo que estamos ante un año donde se va a complicar la situación del crecimiento económico. Mi pronóstico es que en el mejor de los casos, y si el gobierno tiene éxito con esta apuesta que está haciendo, y vamos a caer entre el 1 y el 2%, y si no tiene éxito vamos a caer al 4%. Entonces en este contexto entiendo la preocupación ciudadana de hay que cuidar el salario. Y yo creo que están jugadas ya las cosas porque en este contexto recesivo o casi recesivo, si le fuerzan la mano a las empresas y consiguen aumentos del 30%, la respuesta empresaria va a ser despedir gente, bajar las horas extras, dar vacaciones, suspensiones, porque no da la economía para pagar esa clase de incrementos. Entonces, esto es la situación que viene. Claramente estamos también en un contexto donde, por las buenas o por las malas, el tipo de cambio le va a tener que ganar a la inflación y la inflación le va a ganar a los salarios. Esto es parte de lo que llamamos un ajuste que no está decidido por el gobierno, pero está decidido por los errores de los gobiernos de los últimos 8 años. El gobierno lo provoca, producto de sus propios errores. Exactamente, o sea, cuando uno genera un atraso cambiario mayúsculo, cuando uno ese atraso cambiario lo obliga a poner el cepo, cuando el cepo es violado por las mil maneras que hay de generar salida de dólares y somos el único país que pierde 30.000 millones de dólares en 4 años, no te queda más remedio que aceptar estas realidades porque tenés que empezar a corregir esto, que son estas doble discurso que está generando el gobierno, que por un lado habla del relato, pero por otro lado sube la tasa de interés, por otro lado devalúa, por otro lado empieza a introducir todas estas variables. Ahora se viene topes a los aumentos salariales, aumento de tarifa, todo esto es un cóctel ortodoxo, si uno quiere, pero no tanto responsabilidad del gobierno como de una realidad que, por eso insisto, es la que se fue fabricando cuidadosamente desde el 2006 en adelante, y por eso yo creo que están equivocados los peronistas que le echan toda la culpa a Kicillof. No es que yo quiera defender a Kicillof o a Cristina, pero creo que hay que poner claramente la responsabilidad en las políticas que surgieron, justamente, ya que lo mencionás, a partir del retiro de Roberto Labaña en noviembre del 2005, que es cuando Néstor Kirchner impone sus ideas y sus políticas en materia económica. Cuando toma el comando de la economía Néstor Kirchner. Una pregunta político-económica. A propósito de las declaraciones que hizo en su momento Miguel Bain, que tomó Cristina Fernández de Kirchner respecto a que los bancos y financistas habían conspirado para hacer saltar al gobierno por los aires. ¿Usted comparte ese criterio, González Fraga? Te voy a contestar con una frase de Aldo Ferrer que me pareció muy acertada. Sí. Dice, siempre hay pescadores en río revuelto, el problema es quién revolvió el río. Claro. ¿No es cierto? Claro. Y me pareció muy acertada. Siempre va a haber especuladores, empresas, etcétera, que traten de ganar... de hacer una diferencia. De hacer una diferencia. El problema es quién genera las condiciones para que esto suceda. Exactamente la misma respuesta tengo al problema inflacionario. ¿Es cierto que hay empresarios que suben los precios? Sí, por supuesto. La diferencia con otros países es que los gobiernos nos crean las condiciones para que eso suceda. Claro. Los empresarios siempre, si pueden vender a 12, no van a vender a 10. Claro. Y esto está en la lógica capitalista. Serías un muy mal empresario si pudiendo vender a 12, vendés a 10. El problema es cuál es el gobierno que a través de la inflación monetaria y de los desequilibrios macroeconómicos te posibilita que vendas a 12 en lugar de estar vendiendo a 10, porque significa en cualquier otro mercado estable que si vendés arriba del precio lógico, dejas de vender. Claro, claro. Entonces, la competencia genera que le compren a otro que vende más barato. Por supuesto. Entonces el problema está quién revuelve el río, en las palabras de Aldo Ferrer. ¿Quién genera este desconcierto, caos de expectativas que posibilita que haya esta clase de ganancia? Entonces yo comparto lo de Miguel Bain, pero no, de ninguna manera
es lo protagónico. Lo protagónico es el desorden fiscal, el desorden monetario, el atraso cambiario, el atraso fiscal, la crisis energética que significa 13.000 millones de dólares anuales de importaciones, los cepos. Todo el mundo quiere comprar dólares a cualquier precio porque el gobierno ha generado una obsesión con respecto al dólar. Si el gobierno está obsesionado para que no le saquen dólares, uno debería obsesionarse para tratar de conseguirlos. Claro. Entonces, todo esto... logran lo contrario de lo que buscan. Por supuesto. ¿No? Ahora estaba pensando, Javier, usted hablaba recién de la inflación y bueno, obviamente hay una coincidencia mayoritaria que es la madre de todos los desmadres, ¿no es cierto? Que la hayan reconocido por primera vez en un término bastante similar o por lo menos no tan lejano a la de los consultores privados, el 3,7%. ¿Qué inflación puede disparar al año y si es realmente un avance o hay que esperar si dejan de mentir el resto de los meses? Si antes te mentían al 50% y ahora te mienten al 75%, es un avance. Claro. Me quedan muchas dudas. Por empezar, me hubiera gustado, porque está en todos los libros de texto que uno ha estudiado, que cuando vos cambiás de índice, anunciás para atrás 6 meses por lo menos, para que uno sepa cómo esta canasta hubiera dado en los últimos 6 meses. Claro. Que ahí te paso el mensaje. ¿Por qué no lo hacen y le calculan sobre ese índice el aumento a los jubilados? Claro. Porque a los jubilados les calcularon con un índice que claramente hoy ellos mismos están admitiendo que está obsoleto. Yo si fuera los jubilados les diría... ¿por qué no me aplicás esa canasta para atrás 6 meses hasta junio y a ver si me da 11%? No, claro, por lo menos 6 por 3, 18, arriba del pico por ciento le da cuando le da el 11. Acumulado el doble, acumulado te da el doble. Entonces, yo creo que ahí claramente es un avance, pero no es un avance que me convence de que las cosas estén realmente bien. Yo, por otra parte, no me puedo olvidar de lo que uno ha venido recomendando. Yo me pasé la campaña del 2011 diciendo que el tema del INDEC se arreglaba echando a todos los que nombró Moreno y reponiendo a los que estaban. Los que hoy me dicen que es 3,7 son los mismos que me estuvieron mintiendo durante 7 años. Claro. ¿Por qué tengo que creerles? Entonces yo creo que hay muchas cosas, pero que claramente hay un avance, pero no porque les agarra un ataque de honestidad intelectual. Hay un avance porque necesitan el ok del Fondo Monetario para arreglar con el Club de París, para poder conseguir cierto financiamiento no a tasas ridículamente altas. Entonces el gobierno ve venir la noche en materia financiera para financiar las reservas internacionales, que no me parece mal que lo haga, pero entiende que tiene que, por empezar, dejar de estar casi al borde de la expulsión del Fondo Monetario por tener cifras que no son confiables. Claro. González Freire, cuando uno habla con un pequeño empresario, una de las principales preocupaciones es estamos asfixiados desde el punto de vista impositivo, la presión es insostenible. Supongamos que en el 2015 gana el radicalismo o una coalición que integra el radicalismo y usted es ministro o por lo menos le consultan con el tema impositivo. ¿Ustedes podrían llegar a prometer bajar impuestos? ¿Se puede bajar impuestos? Pero sin duda, yo esto lo tengo escrito y publicado, lo dije el otro día en la convención en Radical que me invitaron a hablar, que se hizo en Luján. Yo creo que hay que animarse a una fuerte reducción de impuestos. Por empezar, una gran cantidad de retenciones, que yo creo, no la de la soja, pero cantidad de otras retenciones. Tenemos la industria frigorífica pagando 15 puntos de retenciones cuando ya despidió 11.000 obreros. Claro. Tenemos la industria textil. Las exportaciones de vino también tienen retenciones y las bodegas están al borde de la quiebra. Y perdimos los mercados internacionales con el vino. Entonces yo creo que hay que animarse. Hay que animarse a bajar el IVA. La Argentina tiene un nivel de IVA, el 21%, que cuando uno mira a los otros países que están arriba del 20%, no nos parecemos nada. Son los países del norte de Europa, porque la Europa mediterránea tiene IVA mucho menores que nosotros. Esto es muy importante, porque el IVA es un impuesto que cae sobre los que menos tienen, claro, que son los que más consumen en relación a su ingreso y a su patrimonio. Claro. Entonces yo creo que hay que animarse a eso. Hay que animarse a revisar una cantidad de impuestos para gravar a los más ricos. O sea, tanto nos llenamos la boca hablando de pobreza, yo creo que es un tema central cambiar la estructura impositiva para que los que tenemos más capital y más ingresos paguemos relativamente mucho más que los más pobres. Hoy, un individuo que está en el 20% más pobre paga con respecto a su patrimonio mucho más que uno que está en el 20% más rico. Entonces tenemos que darle contenido a nuestras propuestas progresistas. Entonces yo creo que todo esto tiene que estar planteado y yo estoy trabajando para eso, para realmente discutir con dentro del radicalismo y los demás partidos que formamos parte de este panradicalismo, para llamarlo de alguna manera, discutir propuestas que reflejen
que más allá del discurso tenemos pensado medidas que tienen que ver con una fuerte reducción de los impuestos al trabajo, una fuerte reducción de los impuestos a la producción y compensar con más impuestos a las propiedades, a las manifestaciones de patrimonio, a las manifestaciones de un consumo de lujo. Esto yo creo que tiene que claramente ser. La Argentina, Alfredo, pasó, te acordás porque has vivido en esa época, del famoso Carlos Tacchi, que le teníamos miedo en el año 92, 93. Tacchi cobraba el 22% de impuestos sobre Producto Bruto. Hoy estamos casi en el doble de eso. Una cifra que está cercana al 40% cuando uno le suma la presión tributaria municipal y la provincial. Entonces, estamos además con una redistribución totalmente injusta de la coparticipación que obliga a las provincias a estar subiendo los impuestos. Entonces, realmente tenemos que tomar conciencia que hay una presión tributaria insoportable sobre el que trabaja. Cuando usted recién enumeraba los errores del gobierno, las manifestaciones de errores desde el punto de vista de decisiones económicas, ¿eso usted lo atribuye a falta de capacidad técnica, digamos, mala praxis, o es ideologismo, digamos? Ni una cosa ni la otra, es populismo. Que el populismo es distinto del ideologismo. No es porque están convencidos que son soluciones, ni es porque no saben. Es porque adoptan algo que es muy intrínseco al peronismo, aunque otros partidos han caído en lo mismo, adoptan el criterio de aceptar cualquier decisión que les maximice el resultado electoral próximo. Claro. Entonces, mejoran o generan fiestas de consumo, curiosamente parecidas las de esta década con la década 90, con la década del 70 con Martín Eos y la tablita. Las tres fueron iguales. El populismo tiene mucho que ver con el atraso cambiario, porque eso genera una ilusión de consumo que después no se puede bancar, y el ajuste es a costa de los que menos tienen y de los que producen. Entonces yo no creo que sea una ideología ni que sea solo torpeza, sino que manda el lograr el mejor resultado electoral en la próxima elección. Claro, por lo tanto, eso es lo que articula las medidas. ¿Qué necesitamos para ganar esta elección? Te doy un ejemplo. ¿Por qué es que no se aumentan las tarifas dentro de Gran Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires cuando no es necesariamente un voto cautivo? Es justamente porque eso genera un consumo que permite tener un bienestar totalmente artificial, porque es a costa de que desaparezcan las reservas de petróleo y tener que importarlo, y que genera muchos problemas. Pero en la lógica populista de solamente pesa el corto plazo, eso se acepta. Entonces yo creo que acá no es, te insisto, que están equivocados, que son torpes, ni que tienen una ideología que no funciona. Es que tienen un culto al populismo como lo han tenido en los 90, aunque el discurso de entonces era de derecha y ahora es de izquierda. Interesante, interesante la visión. ¿Qué se puede decir si es sostenible? ¿De qué manera puede evolucionar el rojo de las provincias, digamos? ¿Están en serias dificultades? ¿Qué puede pasar con las provincias? Más ahora con las discusiones paritarias que se vienen para los docentes y el resto de los empleados del Estado. Bueno, están contra las cuerdas, esto es así. Yo creo que el gobierno va a tener que darles alguna clase de asistencia si quieren evitar lo que ya amenazó Colombia de Corrientes, que aparezcan las cuasimonedas. Porque claramente las provincias no tienen acceso ni a la maquinita, ni al endeudamiento. Cuando un país está fuera del mercado internacional, también las provincias de alguna manera están afuera, porque lo que manda es el riesgo país. Entonces es muy difícil para una provincia conseguir un financiamiento internacional cuando no lo consigue, cuando el Estado no cumple con las condiciones mínimas para acceder al financiamiento internacional. Entonces, sufriendo lo que ya comenté, que les están girando el 28% del producto en lugar del 45, 50, 54, que fue siempre la banda de los números de lo que les giraban a las provincias, cuando le están girando la mitad de lo que habitualmente se les giraba, cuando han aumentado, como siempre pasa, los salarios provinciales, etcétera, y todos los gastos que se tienen que hacer cargo a las provincias, claramente están en una circunstancia muy complicada, cuanto más grande, más complicada. Y yo acá creo que es igual para provincias amigas que para las provincias no tan amigas. Habrá algunas chicanas, algunas cosas, pero todas en general están atravesando problemas fiscales muy serios. Javier González Fraga ha sido realmente muy amable. No, muchas gracias por estar aquí.
No se vaya, enseguida vamos a conversar más o menos de los mismos temas, pero con otra mirada política, porque Rogelio Frigerio, además de ser el presidente del Banco Ciudad, milita, tributa dentro del PRO de Mauricio Macri, que también tiene obviamente intenciones presidenciales para el 2015, y también le voy a preguntar si ganan en el 2015 el PRO y Mauricio Macri el presidente, si van a bajar los impuestos o no y qué tienen previsto, o por lo menos qué es lo que están debatiendo en el PRO. Pero en un ratito se viene la columna de Carlos González Prieto respecto de la relación del gobierno con el trigo, con el producto del trigo, qué es lo que va a pasar, lo de José Antonio Díaz y el ajuste del gobierno nacional, algo de lo que estábamos conversando. Diego Leuco planteando este cáncer que es el narcotráfico en la Argentina, y también Alfonso Placay, que va a venir a charlar un poquito de todos estos temas económicos. No se vaya, le doy mi palabra. Ya está Alfonso Placay con nosotros. Buenas noches y gracias por venir, tal como lo prometimos. Vamos a conversar ahora un rato más o menos de los mismos temas con Rogelio Frigerio, pero le recomiendo la columna de José Antonio, lo de Carlos sobre el trigo y lo de Diego sobre el cáncer del narcotráfico. Bueno, la primera pregunta, insisto con el tema, tal vez porque soy de ese palo, pero ¿qué va a pasar con el salario? ¿Qué puede esperar un trabajador en la Argentina en este río revuelto de la economía, para usar algunos de los términos que recién hablábamos, Rogelio? Bueno, este gobierno hace rato que está haciendo un ajuste feroz, a mi juicio, y de la peor manera, que es sobre las espaldas de los sectores más desprotegidos. Y eso se va a incentivar, porque la cosa está peor que antes, no mejor. Entonces lo que se viene es más ajuste, y la variable del ajuste, como viene siendo en los últimos tiempos, va a seguir estando a nivel salarial. No tengo duda de eso. Ahora aumentará, supongo yo, más allá de que los dirigentes sindicales mantienen cierta responsabilidad y prudencia, va a aumentar la conflictividad porque las propias bases van a presionar a sus dirigentes. Yo creo que el problema no va a ser el salario, el problema va a ser peor, el problema va a ser el empleo. Lo que va a estar en juego a partir de ahora, de estas políticas de ajuste, digamos, también que impactan en el nivel de actividad, va a ser el empleo. Nosotros, si no mienten, también en el tema del empleo, hay que ver si en eso también se sinceran un poquito, vamos a empezar a ver, lamentablemente, un crecimiento de los índices de desempleo. ¿Hasta ahora están registrando en estos momentos algún tipo de destrucción de empleo o todavía no es una tendencia importante? Claro, cuando vos hablas con las empresas, sobre todo de sectores que han sido sectores que traccionaron la creación de empleo, como el sector automotriz, lo que te dicen es las suspensiones están al caer, porque bueno, vendemos muchísimo menos que antes. Brasil no tracciona al sector industrial como antes, o sea, el sector industrial está muy complicado. Antes, ya venía de antes, esto de alguna manera estaba opacado o camuflado por un sector que traccionaba mucho como el sector automotriz, pero ahora el sector automotriz también está de malas. Y esto va a tener lamentablemente un impacto sobre el empleo. Por eso yo digo, es peor que el salario el problema. Claro. El problema es el empleo. Y la gente lo percibe, pero la gente vive angustiada respecto a eso. Cuando uno habla con la gente, percibe que, por supuesto, además de la inflación y de la inseguridad y del narcotráfico, el tema del empleo ya está en la mesa de discusión de los argentinos. En la mesa, realmente importante. Y respecto del anuncio del 3,7, de todo este nuevo índice, ¿cómo cree que se va a frenar un poquito el tema inflacionario, más allá de que todo el mundo coincide que en febrero se viene el impacto más fuerte de la devaluación? Yo creo que, pero digo, en el segundo trimestre se calmará un poco. Lo que anunciaron fue una inflación, un dato de la inflación más aproximado a la realidad. No anunciaron una política antiinflacionaria, lamentablemente. Bajo ningún punto de vista, no. Lo único que dijeron fue... Ninguna medida. De alguna manera reconocieron, hasta ahora veníamos mintiendo, ahora no podemos mentir más, porque si no, no arreglamos... No podemos mentir tanto. No podemos mentir en este punto, porque si no, no arreglamos con el Fondo Monetario, que era el cuco anterior. Es una cosa muy rara del relato y la realidad, ¿no? Cómo se enfrentan el relato y la realidad, pero hoy no pueden mentir, por lo menos en el punto de la inflación, si no, no arreglan con el fondo, y si no arreglan con el fondo, no se endeudan. Acordate que hace poquito estábamos con el desendeudamiento. Bueno, no da más, digamos, se cometieron tantos errores. Patearon la pelota para adelante, se les terminó la cancha y hoy tienen que volver a endeudarse. Para volver a endeudarse en el mercado, antes se endeudaban internamente, tienen que arreglar con el fondo, y para arreglar con el fondo por lo menos tienen que dejar de mentir en el tema de inflación, y eso es lo que dijeron. No creo que esto tenga, por lo menos hasta ahora no lo hemos escuchado, un correlato por una política antiinflacionaria, sino todo lo contrario. Me parece que la inflación va a crecer, la devaluación es una de las causas, en los bienes transables, en los bienes que se... Claro. Pero
pero además tenés todo el incremento tarifario que van a estar seguramente obligados a hacer porque ya tampoco tienen cuerda para seguir sosteniendo todos los subsidios que contenían el precio de las tarifas. Gasto público va a seguir habiendo, si querés después hablamos de eso, pero no hay ninguna, por lo menos hasta ahora, señal de que haya alguna idea o plan de lucha contra la inflación, contra ese mal que aflige todos los días a las familias argentinas. Solamente, insisto, el dato de la inflación que se parece más a lo que los argentinos sufrimos todos los días cuando vamos al supermercado. Y más o menos, entonces, los economistas del Banco Ciudad, los informes que ustedes le llevan, ¿qué cálculo están haciendo para el año? Yo sé que es difícil plantearlo ahora, pero prácticamente nadie de los que hablo da menos del 32, 33, 34%. No, yo te diría más. Algunos, digo los prudentes. Insisto, si no hacen nada, porque también tienen margen para hacer cosas. Seguro. Tienen 2 años de gobierno, son responsables durante 18, 17 meses de lo que le pase a los argentinos. O sea, ojalá que hagan algo, para mí tienen margen de acción, pero si no hacen nada, y bueno, la inflación va a estar superando el 40%, no tengo duda. ¿Qué está pasando con el crédito y con las tasas, digo, en el banco? ¿Se están otorgando créditos ahora con la misma velocidad, con la misma cantidad que se venían otorgando antes? ¿Cuáles son las tasas para un crédito? Si las tasas de interés se han elevado tanto, ¿qué está pasando con eso? Las tasas vienen creciendo de la mano de este ajuste ortodoxo casi que está haciendo el gobierno. Pero ya desde antes se había enfriado mucho el tema del crédito. Los empresarios, la gente están en este clima de incertidumbre y de desconfianza muy temerosos de endeudarse. El mercado inmobiliario está destruido por el cepo, así que tampoco hay demasiados créditos hipotecarios. Ahora, para colmo, la gran mayoría de los bancos, creo que el Banco Ciudad es la excepción, han terminado con las compras en cuotas. Y esto también, por supuesto, va a afectar aún más el consumo, el nivel de actividad. Nosotros todavía mantenemos una línea de cuotas de 24 cuotas sin interés, pero en líneas generales hay menos crédito, menos consumo y por ende no tengo dudas lamentablemente tampoco de que este año va a ser un año recesivo, un año con recesión, con caída del nivel de actividad y con una inflación más alta que la del año pasado. ¿Y al dólar sí lo lograron controlar? ¿Con esto es pasajero? ¿Hay que estar atento? Porque da la sensación de que el dólar sí lo calmaron, por lo menos pararon la corrida. Restringieron la demanda de dólares y le hicieron escupir a los bancos todos los dólares que tenían. Claro. Y de alguna manera, con una suba de tasas de interés en pesos, por lo menos terminaron con esa sensación de que se venía una crisis cambiaria inminente. Ahora, ¿cuánto dura esto? Depende de lo que hagan. Claro, otra vez depende de ellos, porque acá no se le puede echar la culpa a nadie de afuera. Esto no es una crisis que viene de afuera, esto es una crisis autogenerada por un modelo, acá diciendo un poco con lo que decía Javier, los problemas del modelo no arrancan en el 2006. Los problemas del modelo, a mi juicio, son desde su mismo origen. Por supuesto que antes había una gestión mucho mejor, digamos, no se puede comparar a Alfonso con los presidentes del Banco Central que siguieron, pero nunca vi en este modelo una concepción de desarrollo económico. Nunca la vi, nunca vi un programa de largo plazo, nunca discutí o escuché discutir un posicionamiento internacional de la Argentina, con qué países queremos llevarnos bien, a dónde queremos invertir, cuáles son los sectores que hay que incentivar porque demandan más empleo. Esas discusiones de largo plazo, las discusiones de estrategia de país, que impactan en las próximas generaciones, yo no lo vi nunca, ni en el 2007 ni en el 2003 tampoco. Así que me parece que acá este es un modelo populista desde su inicio. Por supuesto, con un deterioro de la capacidad de gestión y de la calidad de técnica, pocas veces visto en la Argentina. Pero acá nunca hubo, en este modelo llamado de matriz diversificada, con inclusión social, nunca hubo un proyecto de desarrollo de país. Fue un modelo populista, un modelo de gastemos todo mientras esté, mientras haya caramelos en la bolsa. Los caramelos de la bolsa se está terminando el populismo y como muchas otras veces en la historia argentina pasás del populismo al ajuste ortodoxo. Esto ocurre también muchas veces en el mismo gobierno, lo decíamos en el corte, digo, lo hizo Alfonsín, Menem, ahora lo hace el kirchnerismo. Populismo cuando hay plata
ajuste ortodoxo cuando la plata se termina. Por eso nosotros, desde la política, planteamos una tercera vía. Yo creo que lo que tiene que venir en la Argentina a partir del 2015 es precisamente algo superador de este populismo seguido por ajustes ortodoxos o llamados neoliberales. Lo que tiene que venir es un proyecto de país de largo plazo, un proyecto de una Argentina con desarrollo económico y una verdadera inclusión social. Y creo que se puede. Le hago una pregunta similar a la que le hacía a Gonzalo Fraga. Supongamos que en el 2015 gana las elecciones Mauricio Macri. Usted es convocado como ministro o como asesor, lo consultan en el tema impositivo. ¿Usted también promete la posibilidad de bajar la asfixia o bajar la presión impositiva? Es que no hay otra. La Argentina necesita alivio fiscal. Los argentinos trabajamos de enero a junio para financiar este Estado bobo que no nos cuida, no nos cura, no nos protege de los delincuentes, del narcotráfico. Es un Estado enorme porque ocupa la mitad del Producto Bruto, básicamente la mitad de la economía argentina es el Estado, pero no tenemos Estado. Y para financiar ese Estado que no le sirve a los argentinos, tenemos que trabajar la mitad del año, y la otra mitad del año recién es para el bolsillo de cada una de las familias argentinas. Eso se tiene que terminar. Lo que hace falta es alivio fiscal en la Argentina. Por supuesto, no solo hay que cobrar menos impuestos, no solo hay que bajar la presión impositiva que está en los niveles más altos de la historia y que es por lejos la más alta de la región. Nosotros pagamos impuestos como los países nórdicos y tenemos bienes y servicios públicos como los países africanos, sino que además hay que mejorar la calidad. El sistema impositivo tributario argentino es profundamente regresivo. Los que menos tienen son los que más pagan en términos relativos. Y eso hay que terminarlo, insisto, se puede además, porque esto que viene en la Argentina a partir del 2015 probablemente siga estando en un contexto favorable desde el punto de vista internacional. Nunca la Argentina vivió una bonanza como estos últimos 10 años, lo que le permitió al populismo kirchnerista tener una sobrevida que no han tenido otros populismos, porque no han tenido este contexto tan favorable, este viento a favor. Probablemente algo de ese viento quede en los primeros años de la nueva Argentina, de la próxima Argentina, y eso un gobierno inteligente, con una buena gestión, lo puede aprovechar para, entre otras cosas, hacer estas reformas que le cambian la vida a la gente, ¿no? Que le mejoran realmente la vida a los argentinos. Una de ellas es el alivio fiscal que seguramente se va a venir. Le hago una pregunta que sospecho yo le haría a un oficialista, un defensor del gobierno nacional. Usted dice que va a bajar los impuestos y todo ese dinero que no ingresa al Estado, ¿de dónde lo saca? ¿A qué afecta? Este es el gobierno que peor gasta en la historia de la Argentina. Claro. O sea, hay muchísimo para mejorar en la asignación del gasto. Empezando por los subsidios a la gente que no lo necesita, digamos. Que es el equivalente, lo que paga este gobierno de subsidio al sector privado es el déficit fiscal. O sea, es exactamente lo mismo. Exactamente. O sea que la Argentina tiene muchísimo para hacer en términos de mejorar la asignación del gasto público, de hacerlo mucho más progresivo, de gastar mucho más en aquellos que más lo necesitan, de mejorar los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos. Gastamos en educación como nunca y tenemos los peores niveles de educación de la historia en la Argentina también. Entonces, evidentemente hay un montón para hacer en nuestro país. Lo que hace falta es un gobierno que tenga una mirada de largo plazo, un horizonte que no se termine en la próxima elección, que piense en la próxima generación, que no tenga como objetivo únicamente mantenerse en el poder, porque fuera del poder no existen, porque no tienen otra posibilidad de vivir que no es a partir del Estado. Y esa Argentina es posible, digamos. La buena noticia es que esa Argentina es posible, que con buena gestión, con buenas decisiones políticas y con un poco de ayuda de bonanza exterior, por lo menos la cola de lo que queda de estos 10 años de tanta bonanza externa, se puede hacer una Argentina distinta. Rogelio Frigerio, le agradezco muchísimo que haya venido. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. No se vaya, yo le prometí hablar con José Antonio Díaz sobre el tema también. Seguimos con el mismo tema del ajuste del gobierno. José Antonio. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, en realidad yo quiero ir ante tal cantidad de economistas, contar un poco cuál es la interna del gobierno acá. Claro. En un momento se discutía, antes de la devaluación y antes incluso de la crisis energética de fin de año, si este gobierno, al que le quedan 2 años, escasos 2 años, ahora menos de 2 años, era
una especie de teledirigido que terminara en Venezuela generando una gran provocación y un incendio en el país, por supuesto, o lo que pensaban otros y que de alguna manera avaló Cristina Fernández, hagamos lo que se pueda para tratar de llegar al 2015. Lo mejor parados posible. Exactamente. Eso es lo que están haciendo. O para eso han apelado a este ajuste. Dieron los primeros pasos, como se comentó ya, devaluación, suba de las tasas de interés, absorción violenta por parte del Banco Central de pesos y dólares, secar la plaza, es una política claramente contractiva, recesiva, ortodoxa, la podemos llamar de distintas maneras porque la conocemos, sabemos lo que provoca. Pero ahora hay otra discusión interna, que es cómo sigue. Porque acá, ¿qué falta? Recorte del gasto. Aquí se dijo. Un ajuste fiscal en serio, porque el problema fiscal finalmente fue el origen de la inflación y la inflación fue el origen de la devaluación. Y finalmente no tenemos ni política fiscal, no tenemos respuestas para el déficit fiscal, salvo sacarle reservas al Banco Central. Se viene el aumento de tarifas y el techo a las paritarias, que es casi un objetivo imposible. Ahí de nuevo nos vamos a enfrentar a la contradicción que se planteó. O salario o puesto de trabajo. Con la inflación, en el gobierno los funcionarios más vinculados a Kicillof admiten las expectativas en torno al 32, 35, 37% para este año. Y también dicen que van a pelear por el 25% de aumento salarial. Esto no cierra, evidentemente. Entonces algunos han empezado a rescatar, lo dicen en voz baja, con cierto pudor, porque obviamente hay un sector del gobierno que vive esto con vergüenza, ¿no? Salvo Cristina Fernández, que sigue con su relato como si no ocurriera todo esto. Lo viven como un violento giro a la derecha. Exactamente, es un giro a la derecha y en la discusión se acusan de esto. Pero el tema es cómo tener una política inflacionaria. Entonces, se proponen, y aquí se me generan muchas dudas, metas de inflación decreciente. Es decir, pongo un ejemplo, si el nuevo IPC-NU en el primer trimestre del año, en estos meses, supera el 10% o ronda el 10%, no hay duda, que es lo que espera el ministro que lo anunció, no puede haber un segundo trimestre más calmo, en el sentido de que no llegue al 10, llegue al 6, llegue al 7. Es decir, no tendrá metas antiinflacionarias, como es el programa que reclama prácticamente economistas de todo espectro. Pero el problema es que es posible que este 3,7 se transforme en 2 puntos y medio de inflación en el segundo trimestre de abril y junio. Son sospechas. ¿Qué van a hacer para esto? Simplemente contener salarios, poner un techo a la negociación paritaria. Lo que dice el gobierno es que para hacer el puente hacia marzo-abril, que empiezan a llegar los dólares de la cosecha, puede haber una cantidad de dólares, 2.000 millones de dólares de las cerealeras, lo que liquiden las exportaciones mineras, alguna inversión de un sector petrolero. Todo eso de alguna manera daría cierto respaldo a un equilibrio que por ahora no tienen. Pero el problema de fondo es que no hay recursos, yo diría, ni técnicos ni políticos para conducir este proceso. Después de que nos espantamos de que están aplicando un ajuste ortodoxo, hay que pensar si efectivamente no hay más remedio y hay que finalmente hacerlo y generar confianza.
Bueno, esto es lo que parece no tener el gobierno. Puede tener pragmatismo, es decir, sí, yo voy por la reducción de los subsidios, no tengo más remedio, me obligan a hacerlo, qué sé yo. Pero para eso hay que tener una inspiración y hay que generar confianza, convencer a los agentes económicos y sobre todo en un momento en donde al gobierno le falta poco tiempo para irse. José Antonio, muchísimas gracias. Mire, no se vaya. Carlos González Prieto nos va a contar qué pasa con el gobierno y el trigo. Diego Leuco trae el tema de este cáncer que es el narcotráfico en la Argentina y su relación precisamente con el Estado y con los funcionarios y la instalación que ha tenido. Y tenemos la gran posibilidad de conversar en instantes nomás con Alfonso Pagay respecto de todos esos temas de la economía, pero también una mirada política. Ya venimos. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad, y agradecimiento nuevamente a Alfonso Pagay. Muchas gracias por estar aquí. A vos, Alfredo, por invitarme. Es un gusto. ¿Y qué se le puede decir desde la política y desde la economía a los trabajadores argentinos, digamos? Hoy estuvo Moyano con la Unión Cívica Radical, vienen de reunirse con distintos partidos, las otras CGT. ¿Qué pueden esperar? ¿Qué pueden reclamar defendiendo sus derechos, pero tampoco quebrando la lógica y la racionalidad económica? ¿Cómo es la mirada sobre el tema salarial? Yo creo que el reclamo central en estos momentos debiera ser mantener las fuentes de trabajo, ¿no? Argentina, por las propias fallas y las fisuras que ha tenido el modelo económico, el modelo económico se está hundiendo, y cuando se hunden los modelos económicos en Argentina, bueno, eso provoca una cantidad de ajustes y de tensiones, y habitualmente, y esta es la historia triste de la democracia argentina, las fiestas las disfrutan más los que más tienen, los ajustes los sufren más los que menos tienen, ¿no? Por eso hoy los niveles de pobreza están en 26-27% de la población, y cuando empezó la democracia estábamos en niveles de 5 o 6, ¿no? Esta es la asignatura pendiente de la democracia, que es asignatura pendiente de todos, de la dirigencia política en primer lugar, pero también de la dirigencia sindical, y también de la dirigencia empresaria, ¿no? Y creo que de toda la sociedad argentina, y todos los que tienen algún rol importante para aportar o para hacer, ¿no? Esta sociedad no ha estado funcionando como debiera haber funcionado. Después le podemos echar la culpa a los distintos gobiernos, ¿no? Sí. Y lo decía Rogelio hace un rato, la última década es aún más condenable que las primeras 2 décadas del retorno a la democracia, porque en esta última década sobraban los recursos. Claro. Entonces, es inexplicable que con tantos recursos hayamos vuelto al punto de partida, porque si vos mirás el recorrido de cómo empezó la cosa en el 2002, hay muchas cuestiones y muchos callejones y muchos lugares coincidentes. Claro, ¿no? Cuando la situación internacional y la situación de la producción local es totalmente distinta a la que teníamos en ese momento. Bueno, producto de este populismo al que ya se hizo referencia en el programa, volvimos al punto de partida, ¿no? Ahora, hay muchos actores que participaron de eso. Vos decís Moyano junto con la UCR, pero Moyano no hasta hace mucho era el socio incondicional de Kirchner y de Cristina. Sí. O sea, Moyano le hacía paros a Clarín. Ahora pasó a ser la estrella de Clarín, si se me permite la expresión. Sí, ¿no? Sí, es una descripción de la realidad. Entonces, cargo las tintas sobre Moyano porque es el episodio que vos mencionás. Lo que digo es la hipocresía y la debilidad cultural de la dirigencia toda de Argentina es algo que tendría que estar ahora siendo evaluada, y yo creo que desde ese punto de vista me parece que yo soy optimista en el sentido de que creo que la nueva generación viene con menos vicios y viene con más vocación de diálogo y más vocación de discutir y de consensuar, ¿no? Pero claro, hay que atravesar el desierto de los próximos 2 años. Yo lo escuché recién a José Antonio, decía escasos 2 años. 2 años de estos errores es una eternidad. Una eternidad, se puede mirarlo de ambos lados, claro. O sea, yo no quiero atravesar esto en cámara lenta, ¿no? Claro. Ahora, es el gobierno el que tiene que tomar las decisiones, es el gobierno el que tiene que tomar los recaudos y tiene que cumplir
su mandato, y en ese sentido, bueno, solamente queda esperar. Nosotros de la oposición lo que ofrecemos o lo que tenemos que trabajar es en la posibilidad de ofrecerle a la sociedad una alternativa diferente, ¿no? Yo no quiero creer que los argentinos estamos condenados a que solamente nos puedan gobernar los pícaros, en el mejor de los casos, o los ladrones, en el caso más conocido, ¿no? Yo no creo, y veo en muchos compartimentos de la sociedad este derrotismo de decir, bueno, en realidad los honestos no pueden llegar al poder o no podrían gobernar porque tendrían que lidiar con con el otro, ¿no? No, yo no quiero bajar los brazos y entregarme a ese fatalismo de que estamos condenados a que solamente nos gobiernen los que están fuera de la ley, ¿no? Estaba pensando, recién usted habló de una renovación generacional, que vienen con menos vicios. Corríjame si me equivoco, pero han trabajado en algunas organizaciones no gubernamentales, algunas tipo RAP, donde se han juntado y han hecho actividades en común gente de alrededor de los 40 de distintos partidos políticos. ¿Se puede rescatar en todos los partidos políticos? ¿Hay una línea generacional en donde usted nota esa renovación de prácticas políticas, de más diálogo, de mayor honradez? Absolutamente, sí. A ver, Alfredo, hay gente valiosa en todos lados, ¿no? Lo que no quiere decir que uno coincida ideológicamente, claro, políticamente, ¿no? Pero hay gente valiosa en todos lados. Y ese valor, vos mencionabas a RAP, que es una ONG, que justamente lo que busca, la misión que tiene es un ámbito de diálogo entre los distintos dirigentes políticos que a priori son como el agua y el aceite. Claro. Yo no participo de RAP, pero conozco muchos dirigentes políticos que están en RAP, y el aporte que hace RAP es notable, ¿no? Porque hasta que no se sientan en una mesa, cargan con todos los prejuicios. Seguro. Y ni siquiera tienen, digamos, el reflejo de sentarse a hablar, ¿no? Claro. Entonces, creo que RAP captura esa vocación que yo mencionaba antes de una nueva generación de dirigentes que no tienen problema en no coincidir, que no tienen problema en que en una misma mesa estemos gente que pensamos diferente. Pensamos diferente quizás en los instrumentos, pero tenemos el mismo objetivo final, que es una Argentina en desarrollo, una Argentina más justa, una Argentina donde funcione la justicia, donde no suceda lo que hoy me preguntaba el señor en la cochera. Me dice, Alfonso, ¿alguna vez van a ir presos los chorros? ¿No? Claro. Es la pregunta más habitual que hace la gente común. Pero por supuesto que sí. La gente mira y ve todos estos, pasan los gobiernos. Todos enriquecidos. Todos enriquecidos. Y resulta que nadie termina preso, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que reformar la justicia, no en los términos en que planteaba el kirchnerismo, que lo hemos visto. Fíjate lo que pasó esta semana. 2 miembros de la Cámpora en el Consejo de la Magistratura. ¿Cuáles son los pergaminos que tienen estos señores de la Cámpora para ser los que tienen la facultad de decidir si los jueces son o no son jueces, ¿no? Bueno, estas son las cosas que hay que discutir, más allá de las urgencias económicas, que como se trataron en los otros bloques, son importantes y tienen al gobierno contra las cuerdas. Yo no sé si usted ya lo tiene decidido, pero se lo pregunto por las dudas. Obviamente que me va a decir que va a apostar a la interna de UNEN y a las PASO, pero de todos los candidatos que que tienen posibilidades dentro de UNEN, que no están ni con el peronismo, ni con el kirchnerismo, ni con el macrismo, ¿a usted ya tiene una decisión política de a quién apoyaría como candidato a presidente? ¿Ya se siente representado por alguien o va a esperar todavía? No, yo creo, a ver, me parece, Alfredo, que tenemos que salirnos de la lógica donde la discusión es si estoy con este o estoy con el otro. Con el otro. En esta semana hubo esta gran discusión de si nuestro espacio socialdemócrata tiene que estar o no tiene que estar con Macri. Me parece que no es la manera de discutirlo. La manera de discutirlo es, miren, este es el programa de gobierno que queremos tener. Esto vamos a hacer con los impuestos, esto vamos a hacer con el subsidio, esto con el salario. Discutamos a fondo, consensuemos. Claro. Y después, bueno, si los demás están de acuerdo, que vengan, digamos. Por esto que yo decía antes, hay gente valiosa en todos lados. Claro. Yo tengo un montón de amigos. Ahora, no trabajo con todos mis amigos. Claro. En la cuestión profesional y en la cuestión política me voy relacionando con la gente que tiene afinidad. Claro. En las ideas y en las capacidades, ¿no? Entonces, no alcanza con que todos seamos amigos,
no es cierto que todos somos enemigos. Lo que hay que hacer es un contrato donde nosotros le proponemos a la sociedad estas 10, 20, 15, no sé, 35 ideas. Y el que esté de acuerdo con esas ideas, adelante. Y en el marco de nuestra discusión de la interna, la pregunta que vos hacías, bueno, que el candidato que mejor represente esas 35 ideas que hemos consensuado todos, bueno, que ese candidato gane la primaria y que sea el que vaya a discutir la general. Ahora, nosotros no podemos hacer, mencionabas a UNEN, lo de UNEN fue realmente una revolución, fíjate, porque fuimos los únicos que aplicamos la ley, ¿no? Sí. Eso es Argentina, ¿no? Pero sobre todo porque sorprendimos a los porteños con esta generosidad de decir, bueno, que decidan ellos. Que decide el ciudadano. Profundamente democrático. Profundamente democrático. Digo, ¿no? Creo que para la próxima no alcanza con eso si no hay detrás un programa común en el que el votante pueda estar seguro de que estamos todos en la misma interna. Que cualquiera que gane va a llevar adelante ese programa. Claro, no es posible que en un tema central, no sé, energía, infraestructura, política social, el tema que quieras, haya tantas visiones como candidatos participan de la interna. Esa no es una interna. Eso es un rejunte, ¿no? Seguro. Entonces, yo quiero en estos próximos 2 años trabajar para que haya un contenido orgánico que nos una y para que ese contenido orgánico ordene también la discusión política. Si no, siempre vamos a estar diciendo, no, este me gusta, este no me gusta. No, no me importa si tiene bigote, si tiene pelo largo, si usa pollera o si usa pantalones. A mí lo que me interesa es si coincide con nuestra visión de futuro, con nuestra visión de país y si esa visión es lo suficientemente amplia como para convocar. ¿Usted tiene información del mundo económico, del mundo financiero que sostenga lo que dijo Miguel Bain y que levantó Cristina Fernández de Kirchner respecto de que hubo un intento de hacer saltar al gobierno por los aires, que hubo una conspiración de sectores financieros? No, absolutamente no. No hubo un complot para destituir a Cristina, dice usted. Bueno, si eso fuera cierto, ahora hay un complot para mantenerla durante 5 años más. ¿Por qué quiero decir esto? Porque fue un movimiento de mercado como sucede en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Entonces yo ahora no vi a Rossi y a Aníbal Fernández salir a decir que los mercados están eufóricos para que siga Cristina. No, en todo caso, el que provocó la corrida fue el gobierno con sus errores sistemáticos y concretamente, esto yo se lo he dicho públicamente a Rossi, concretamente fue el ANSES el que empezó a vender los bonos de Argentina. O sea, la caída de bonos, del precio de los bonos, que fue del 10% en algunos casos, se inició cuando al ANSES se le ocurrió que era una buena idea vender bonos para bajar el dólar. Claro. O sea, fue el único país en la historia universal que remató el precio de sus bonos pensando que eso era una buena decisión, ¿no? Entonces, sí, claro, las declaraciones de Bain le caen muy bien a Cristina porque Cristina siempre necesita echarle la culpa a otro, ¿no? Pero la corrida la provocaron ellos, ¿sí? Ahora, si el ANSES hizo esto, ¿es por impericia, es por falta de capacidad técnica de ocio, es porque ideológicamente tienen una mirada equivocada? ¿Qué es lo que lleva a un titular del ANSES a cometer semejante torpeza? Obediencia debida. Ah, ¿usted cree que recibió la orden de Cristina? Pero absolutamente. O de Kicillof, a lo mejor. O de quien fuera. Y el que le dio la orden no tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Claro. Yo sospecho que fue Kicillof, con la anuencia de Cristina. Pero realmente es como querer matar una mosca con una escopeta, ¿no? Esas cosas en economía no se hacen, ni se pagan caras, ¿no? Porque la consecuencia es que sube la tasa de interés, la consecuencia es que se pierde la confianza. En los bloques anteriores se hablaba de la suba de la tasa de interés. No es necesario subir la tasa de interés. Yo no estoy de acuerdo con... No es... A ver, la tasa de interés es el precio del crédito. Sí. ¿Sí? Y el precio del crédito es lo que cuesta la confianza. Claro. Cuando un gobierno no es confiable, la tasa de interés tiene que ser inmensa para convencer, ya no por amor, sino por temor. Claro. Entonces, cuanto menos creíble sea un gobierno, mayor es la tasa de interés. La suba de la tasa de interés es la ratificación de la baja credibilidad que tiene este gobierno. Alfredo, vos sabés, nosotros estuvimos al mando del Banco Central en el 2003. Bajamos la tasa de interés del 140% al 1% anual en 6 meses. Y en ese mismo periodo la inflación bajó del 40% al 4%.
Entonces no es cierto que siempre hay que subir la tasa de interés para bajar la inflación. Hay que subirla. La tasa de confiabilidad hay que subirla. Claro, pero este gobierno no tiene manera. O sea, es el gobierno que te viene mintiendo hace 7 años con el INDEC. Claro. Y ahora creemos que porque una vez no dijo nada, dijo, me descubrieron. O sea, para mí el 3,7% es Kicillof con cara así de yo no fui, diciendo me descubrieron. Y sí, claro. No es otra cosa que eso. Confesó, más que... Confesó. Más que... Ahora, ¿nadie se hace cargo de la mentira de los últimos 7 años? Claro. Y hacia adelante, ahora que nos enteramos que es 3,7%, ¿qué van a hacer? Porque esa es la otra cuestión. Acordate cuando Cristina, en alguna de sus recorridas que lamentará toda la vida en las universidades americanas, cuando alguien le dijo, no, qué disparate, dice, algunos consultores en Argentina dicen que la inflación es del 25%, si fuera el 25% estaríamos volando por el aire. Bueno, ahora el INDEC le dijo que en un mes fue del 3,7%. Y ellos no hicieron nada. Pero ¿cómo puede ser? Para la gilada en Estados Unidos resulta que volabas por el aire y acá reconociste que la inflación es más del 25% y no haces nada. Alfonso Pagray, ha sido muy amable. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Muy Alfredo. buenas noches. Bueno, Carlos, ¿qué está pasando con el trigo? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Bueno, el trigo que siempre estuvo, por decirlo de alguna manera, muy metido en el ADN de los argentinos, ¿no? Muy vinculado a la política. Recordá esto de Argentina, granero del mundo. En el año 47, cuando Perón manda a España los barcos de trigo, que por ahí cuando uno va a España, algún nostálgico agradece esas 400.000 toneladas de Perón. De alguna manera fue en algún momento un cultivo que hacía el orgullo nacional. Seguro. Pero ahora estamos ante un desastre con el trigo. Pasamos del 2006 a hoy de estar en el puesto número 3 como exportadores mundiales de trigo, el puesto número 11. Se sembró en la última campaña la misma cantidad de trigo que hace 100 años, cuando se sembraba con caballos y con bueyes. Esto obviamente preocupa incluso a algunos funcionarios alineados con el kirchnerismo. Hoy, a las 11 de la mañana, Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, recibió a las entidades del campo, a la mesa de enlace provincial en el Banco Provincia. Estaba el Topo Rodríguez, su flamante ministro de Asuntos Agrarios. Se comprometió, fue el tema excluyente, el tema del trigo, porque la provincia tiene la mitad del trigo. Se comprometió a interceder ante Kicillof para encontrarle una solución. Por otro lado, desde el Ministerio de Agricultura, Carlos Casamiquela, Gabriel Delgado están trabajando, tratando de buscarle la vuelta y convencer a algunos funcionarios con más poder de algunas decisiones que hay que tomar. Pero me voy a detener, Alfredo, en una curiosidad que llama la atención y da un poquito de pena. Durante todo este tiempo que se destruyó el mercado de trigo, que pasamos a producir la mitad, que fue un desastre, en forma sistemática el gobierno puso muchísima plata en la fiesta nacional del trigo que se hace en Leones. Por acá teníamos un video, es Vudú tocando en Leones hace 2 años, cuando estaban destruyendo el mercado de trigo. Vudú tocaba la guitarrita en Leones en la fiesta nacional del trigo. Pasó el tiempo, sistemáticamente siguieron festejando mientras destruían el mercado y llegan a la última edición de la fiesta nacional del trigo con una liturgia muy kirchnerista. Fue Paca Paca, fueron los cocineros argentinos de ATC, estuvo la mancha de Rolando y parece que dijeron esta frase que cayó muy mal en los productores: gringos de mierda. Les dijo ahí, en el corazón del núcleo triguero. Además debería intervenir el INADI por una discriminación realmente feroz y absolutamente intolerante, ¿no? Inexplicable realmente. Habló de la suciedad rural, que estaban montados en toneladas de soja, etcétera, sin conocer por ahí demasiado. ¿Qué hicieron los productores agropecuarios de Leones, ahí, en la provincia de Córdoba? Armaron dentro de esta fiesta kirchnerista del trigo un stand donde invitaron a figuras de la oposición. Recordarás que pasó Mauricio Macri, Hermes Wiener, Oscar Aguad, Ernesto Sáenz, por nombrar algunos, es decir, confluyeron ahí. Mientras tanto, mientras nosotros nos peleamos en Argentina, acá cruzando el charco en Uruguay, pasaron de 100.000 a 500.000 hectáreas de trigo. Y ¿sabés qué es lo más notable? Que de esas 500.000 hectáreas, la mitad de los productores que están sembrando en Uruguay son justamente argentinos. Carlos González Prieto, muchísimas gracias. No se vaya, en instantes después de este corte, Diego Leuco nos va a contar qué pasa con el narcotráfico en la Argentina, que ya es un tema gravísimo al punto de calificarlo como un verdadero cáncer. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, Diego Leuco con su informe especial respecto del narcotráfico y este verdadero cáncer que se ha instalado en nuestro país.
Le pusimos hoy cáncer narco a la columna porque es realmente una metáfora muy fuerte, pero muy importante y que explica perfectamente el problema del narcotráfico en Argentina. Es un problema que hay que tener en cuenta con seriedad. No es como la economía, que muchas veces hay ciclos económicos, crisis que llegan, después se acomodan por ahí las cosas y cada 10 años. Esto no es así, esto no va y viene. El narcotráfico una vez que llega se instala y se empieza a instalar de a poco. ¿Y por qué lo comparamos con el cáncer? Porque el gran problema del narcotráfico es cuando hace metástasis. Y la única manera de controlarlo es cuando se empieza a actuar a tiempo. Quiero que empecemos con la primera placa que tiene que ver con la política. Obviamente es conocida la polémica entre Agustín Rossi, que está encargado del área de defensa, ni más ni menos, de la República Argentina, contra, en este caso, Sergio Berni y Jorge Milton Capitanich. Por un lado, Rossi reconociendo que Argentina ya no es más un país de tránsito, que se elabora droga en nuestro país, y Berni y Capitanich diciendo que aquí no se producen drogas. Rápidamente, en 2 líneas, explicamos cómo es la situación de la producción en Argentina. Obviamente, no se planta coca y no se planta marihuana. Por una cuestión de espacio, por una cuestión de tradición y por una cuestión climatológica. Claro. Lo cierto es que acá llegan los derivados de esas plantaciones para que con los precursores químicos aquí se empiece a fabricar el producto final. Era más barato para todos traer las materias primas y producirla aquí que ya traerla producida. ¿Por qué Argentina es un buen lugar para el narcotráfico? Ese es un análisis también interesante. Tengo algunos puntos que me parecen muy importantes destacar. Primero, las fronteras. Son un colador, lo sabemos todos, los radares no funcionan, es muy fácil ingresar al territorio argentino. La UIF, este organismo que ahora está siendo tan cuestionado a cargo de José Sbatella, que tiene que controlar el lavado de dinero, no lo controla. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver el lavado con el narco? La única manera que tiene un narcotraficante para poder utilizar su dinero es lavándolo. Claro. Es dinero negro. A los grandes narcos se los agarra por el lavado, no por el narcotráfico. Aquí la UIF no hace absolutamente nada. Tercera de las cuestiones, la Cedronar, el organismo encargado justamente de definir qué precursores químicos tienen que existir, cuáles no, y regular todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, hoy está siendo comandado por el padre Juan Carlos Molina, que tendrá muy buenas intenciones, pero no tiene experiencia en la materia, y la desidia absoluta de este gobierno con respecto a cómo se combate el narcotráfico se expresa fácilmente en que el organismo Cedronar estuvo 6 meses sin conducción. Cuando renunció Rafael Bielsa no hubo más conducción en este organismo clave. Después, hay un tema de legislación. Cuando en el 2008 descubrimos la efedrina, a raíz del triple crimen de General Rodríguez, entendimos que la efedrina llegaba aquí porque en México ya estaba regulada la efedrina y aquí todavía no. Entonces, estas son algunas de las cuestiones de este Estado que no se está haciendo cargo del narcotráfico. Y la ausencia del Estado es precisamente la mayor posibilidad que tiene el narco para instalarse. Por eso es tan importante no esta frase de Berni, sino la que dijo hoy, cuando citó a Pablo Emilio Escobar Gaviria, el narcotraficante más conocido de la historia, uno de los hombres más poderosos que tuvo Colombia y más peligrosos que tuvo Colombia. Lo que decía Escobar Gaviria es que no hay posibilidades matemáticas de que la policía combata el narcotráfico. Y lo que hizo Berni fue reconocer la ausencia del Estado. ¿Y por qué es peligrosa? Porque el narco se instala donde el Estado no llega. ¿Por qué el narco tiene éxito en Sudamérica? Porque el narcotráfico, Pablo Emilio Escobar Gaviria en Colombia lo hizo de esa manera, va a darle a la gente pobre lo que el Estado no le da. Le da vivienda, le da dinero, le hace ver la vida de otra manera. Hoy en Colombia hay un pueblo que se llama Pablo Escobar, un barrio que se llama Pablo Escobar. Allí todavía Pablo Escobar es un ídolo, porque fue la persona que le dio lo que el Estado no le daba. Entonces, la ausencia del Estado es fundamental para que el narcotráfico se instale. Y aquí en Argentina está visto que esto es así. Hay una cosa tremenda que vive la Argentina que se llaman los soldaditos del Paco, que ahora lo vamos a entrar en profundidad, pero ese es el gran problema que tiene hoy por hoy la República Argentina. Yo quería contarte 3 ejemplos claros y contundentes de cómo es la situación, qué tipo de narcotráfico tenemos en la Argentina y en qué etapa estamos. Vamos a empezar con Rosario. En Rosario, en lo que va del año hoy, 18 de febrero, hubo 47 homicidios. El año pasado, 264. Y ahora ya vamos por 47. Un recrudecimiento de la violencia descomunal. Uno de los investigadores de la Universidad de Itela, que se llama Juan Gabriel Tocatlián, hizo un informe muy importante para el Diario de la Nación donde cuenta que hay 3 etapas. La primera se llama predatoria, que es cuando el narco está entrando en la sociedad, y la segunda se llama parasitaria. Él pone como un hito entre la primera y la segunda cuando hay un atentado contra un político.
En Rosario ya pasó. Claro. Balearon la casa del gobernador Antonio Bonfatti. Entonces no es menor. No significa que hayamos pasado a la segunda etapa, pero significa que estamos empezando a acercarnos a una segunda etapa. Rápidamente te cuento los monos. ¿Qué significan los monos? Son una de las bandas narcos más importantes de Rosario. Operan en Villa Gobernador Galvez, el lugar más violento de la ciudad de Rosario. El 27 de mayo del año pasado fue asesinado Claudio el Pájaro Cantero, líder de los monos. ¿Quién está preso por ese homicidio? Luis el Pollo Bassi. Desde que Bassi está en prisión, hace 2 meses, le mataron a 2 hermanos. La venganza narco se desató de su manera más cruda y la persona acusada de matar al líder de los monos ya tuvo que sufrir y enterarse en prisión de que le asesinaron a 2 hermanos. ¿Qué dijo? Obviamente, con la familia no se meten, habrá venganza. O sea, una espiral de violencia descomunal que hay hoy por hoy en la ciudad de Rosario. La verdad que es muy impresionante lo que está pasando en Rosario y es uno de los lugares emblemáticos de lo que es la operatoria narco. Con esta ideología, a matar o morir, no hay puntos medios en el narcotráfico. El segundo ejemplo, que también es muy preocupante, es en Mendoza. Los angelitos de la Yaqui. Y acá entran lo que nosotros recién denominamos como los soldaditos del Paco. Chicos de entre 15 y 20 años, un ejército de niños que están al servicio de esta persona que se llama Sandra Jacquelina Vargas, que comanda esta banda que se llama Los Angelitos de Yaqui. Te cuento rápidamente. De 19 años detenido Jonathan Brizuela, sobrino de la Yaqui, acusado de comandar este ejército de niños. De 18 años, Carlos Vargas, otro sobrino. De 16 años, un niño apodado Cara Cortada, acusado de asesinar a 5 personas. Con 16 años en Mendoza. Y Mendoza se hizo célebre también de manera muy triste, por supuesto, por las amenazas a periodistas. Y esta es otra etapa que el narco está empezando a animarse a pasar, que es aparecer públicamente, en la esfera pública. Ya no se esconde el narco, ya se anima incluso a amenazar a periodistas, como pasó a los valientes colegas, permitime que lo diga, del diario El Sol, allí en Mendoza. Y por último, lo último que decimos casi como una anécdota, si se quiere, trágica de lo que está ocurriendo, es la última de las placas y lo llamamos narco ejemplar, la anterior. Lo llamamos narco ejemplar, es el caso de Marco Antonio Estrada González, un hombre que controla, por eso estaba preso, el narcotráfico de la Villa 1-11-14. Gracias a la ley 26.695, este hombre, por haber terminado el secundario y por haber hecho un curso de mecánica, se le bajó la pena 5 meses y salió 5 meses antes de lo que debía. Hoy está en libertad. Hoy está en libertad. Él dice que claro, que no va a volver a delinquir, que se va a poner un negocio legal porque ya no hace lo que hacía antes. Es tan curioso y tan irritante escuchar lo que le pide la justicia. Por ejemplo, los requisitos, las condiciones para firmar esta libertad. Fijar un domicilio. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar del alcohol. Parece un chiste, ¿no? No cometer delitos y presentarse cada tanto en la justicia. La guerra narco que comandaba Marcos, así le dicen, este hombre que es de origen peruano, se cobró la vida de 20 personas. Aquí, en Buenos Aires, ¿eh? Digo, es realmente impactante la situación que se está viviendo con el narcotráfico. Lo dice Diego Leuco, a usted lo espero el martes que viene, pero le recomiendo que no se vaya porque Cecilia Lucía Puig, que viene ahora inmediatamente con su programa Líderes, trae la segunda parte del reportaje de una de las figuras más importantes de la Argentina, Juan José Campanella, el autor, el director de Metegol. 20 millones de dólares se invirtieron en esa película, acaba de ganar el Goya y vale la pena conocer a Campanella y a Metegol por dentro. A usted lo espero el martes que viene. Gracias. Le doy mi palabra.